queremos que usted nos cuente sus ruidos. Exacto. Y le preguntamos al entrevistado si tiene algún ruido que le saque de quicio. Bueno, seguramente Todos tenemos esos ruidos. Claro. ¿Está? Sí. Gracias por visitarnos, subsecretario de Energía, Walter Berry. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Hola, Muchas buen gracias día. a ustedes por ¿Tiene algún recibirme. ruidito? No, en realidad no. Le iba a decir el del despertador, pero tampoco me molesta Bueno, tanto. el mosquito en estos días está bravo. El Sí. zumbido del Los mosquito. mosquitos son molestos en la noche, En la sobre noche. todo. En la noche Cuando uno cuando está uno- en silencio y descansando. Y uno no se quiere levantar, no se quiere Pero despertar. no, en general no tengo ningún ruido que me saque de aquí. Muy bien. Bien, hace algunos días el gobierno firmó un memorándum para construir una planta de hidrógeno verde en Paysandú. Bueno, sí, es un ¿Qué, proyecto. qué significa firma un memorándum? O sea, es el punto inicial para evaluar si realmente se hace la planta o no. A ver, esto comenzó ya hace mucho tiempo, esto Sí. no comenzó con este memorándum. Usted sabe que el detonante de este tema es una licitación de ALUR, de ANCAP, del grupo ANCAP, para ofrecer a los interesados en explotar el CO2 de sus chimeneas, digamos así, de su planta de biocombustibles de Paysandú, de etanol, de biocombustibles, sí. Eso fue generado por una insistente demanda que había en inversores en lograr acuerdos con ANCAP para hacerse de ese CO2. ANCAP decidió ir por un proceso competitivo Sí. y de ese proceso competitivo quien gana es la empresa HIP Global. Y ahí comenzó, digamos, a andar. El proyecto de factibilidad de la compra del CO2 con ANCAP ha dado favorable y ahora se continúa en la otra factibilidad, que es la factibilidad del proyecto en sí. Por eso los números han cambiado, inclusive si uno miraba cuando esto comenzó, hablábamos de 4.000 millones, hoy la empresa ha modificado esos números al alza porque la planta tiene un valor más alto según lo que han afinado los números, y ahora comienza un proceso donde va a desarrollar la viabilidad de la ingeniería básica. Si eso funciona adecuadamente, el año próximo estaríamos, el año 25, fines del 25, Sí. principio del 26, en condiciones de firmarse el contrato, ese sí es el contrato, en donde el Uruguay se va a obligar a algunas cosas y la empresa a realizar la inversión, y comenzando las obras fines del año próximo, principio del 26. Por lo tanto, esto no es un proyecto para nuestro gobierno, está claro que es un proyecto para el gobierno que viene, como ocurre con todos estos grandes proyectos. Este MOU, ¿qué es? Es eso, es la voluntad del gobierno en avanzar en aquellas cosas que la empresa vaya requiriendo y analizando, en ir destrabando los caminos que lleven a la firma de un contrato, no es más que eso. ¿Más grande ¿no? que UPM? Es más grande que UPM. Sería la mayor es inversión, ¿no? De alguna 2.000 manera. millones más que UPM hoy, los números De hoy, primarios, repito. UPM fue en el entorno de los 4.000 millones de dólares, así que imagínense que 6.000 millones es mucho. Son más o menos 3.600 para la planta y 2.500 de instalación de renovables, básicamente. Y una fuente de empleo fotovoltaica y sostenida en el tiempo, o sea, porque uno al principio cuando habla de construir algo, A ver, ahí- generalmente mueve mucha mano de obra y después... Exacto, ahí también vale la pena aclarar algo, porque una de las críticas que se le hace, sí, 3.000 puestos de trabajo, pero van saliendo y entrando y después al final terminan siendo 100. Todos los grandes proyectos son así, la construcción masivamente ocupa mucha mano de obra y después terminan los operarios necesarios para la planta. No es posible pensar, son dos etapas diferentes, una es construcción, la otra es operación de la planta. En la etapa de construcción de la planta va a ir creciendo, ellos estiman hasta más de 3.000 empleados, 3.500 más o menos es el número que manejan. En la etapa pico, como ocurrió con UPM, que llegó a tener 4.000. Y en la etapa de funcionamiento de la planta a pleno con sus 4 módulos, estarían hablando de 300 personas directas en la operativa de la planta. Después hay toda una logística indirecta, ¿no? Obviamente, que hace al funcionamiento de la planta. Y la posibilidad de ese tren metropolitano que se habló justamente funcionando de hidrógeno verde, ¿iría de la mano de esta planta o no? Ellos están analizando 2 vías para sacar el combustible Sí. desde la planta de Paysandú. Una es el puerto que ANCAP tiene hoy en Paysandú, en la planta de depósito de combustible de logística de ANCAP, en Paysandú. Hoy ese puerto está inutilizado, ANCAP va a invertir allí 9 millones de dólares, que ya lo tenía decidido hace mucho tiempo, que no sé si ya no han comenzado las obras, para volver a operar en ese puerto y no en la boya, que es bastante insegura, que hoy tiene frente al puerto, aguas abajo del puente internacional, digamos así, para que se entienda. Una de las formas de poder sacar ese combustible podría ser por barcazas por ese puerto, en la medida que los números y los acuerdos con ANCAP den,
Y la otra, que es la más firme que ellos tienen, es sacarlo por el tren, por lo cual el tren ese que podría eventualmente ser a hidrógeno en el futuro, no tiene nada que ver con este hidrógeno, Bien. pero sí puede tener que ver con el método de transporte para llegar al puerto Bien. de Montevideo para exportar el combustible sintético, que es lo que va a producir. ¿Cómo es el impacto en el medio ambiente y en el consumo de agua de estas empresas? Y bueno, cualquier emprendimiento humano y de esta magnitud tiene un impacto en el ambiente y por lo tanto va a requerir una categorización de ambiente la más alta y va a requerir una autorización ambiental previa, que también está en proceso de comenzar, la empresa la ha empezado a elaborar, digamos, para ir avanzando en todos los tipos. Toda esa permisología que nos llevaría, al final la firma del contrato, es la que en definitiva se va a ir generando en estos meses. Sería utópico de alguna manera usar un mecanismo energético que va Ecológico. justamente ecológico Sí, en deterioro de lo que sería el medio ambiente. Lo que sí creo que hay que desmitificar es un poco el tema del agua, ¿no? Creo que allí hay un relato que no es correcto. Unos ambientalistas, sí. Sí. Que hablan del exceso del consumo del agua. Sí, no, es muy bajo el consumo. Es de muy agua. Es bajo. En este caso de este proyecto no utiliza agua subterránea, utiliza agua del río Uruguay. Estamos hablando de aproximadamente unos 80 litros por segundo. Y el caudal del río Uruguay en épocas normales son 600.000 litros por segundo. Y a la larga... ¿Qué agua que termina en el océano, ¿no? Claro, Digo, no es un recurso que esté tático y lo vamos a agotar. Es un recurso que se está permanentemente renovando y el movimiento. Por lo tanto, no parece tener una incidencia muy alta. En el peor de los escenarios, o en el mejor de los escenarios, diría yo, pero mirándolo desde el punto de vista de los que critican el uso del agua, Sí. Estamos hablando de que para el 2040, con el pico máximo de instalación de renovables y de plantas de generación de hidrógeno, estaríamos hablando de 25.000 metros cúbicos por año de agua, y hoy el riego solamente ocupa más de 3 millones de metros cúbicos por año. Solamente el riego. El consumo humano andamos todos los uruguayos consumiendo alrededor de 500.000 metros cúbicos, y acá estamos hablando de 25.000 metros cúbicos, o sea que es muy, muy inferior el uso del agua. Y repito, en este caso no hay actuación sobre el acuífero, es un proyecto que toma agua del río Uruguay. Esta es la previa, ¿no? O el durante la instalación de este proyecto. Pero ¿cómo va a cambiar el esquema después, la utilización de este producto nuevo que vamos a comenzar a producir acá? A ver, yo creo que eso es lo que tenemos que empezar a darnos cuenta, que el mundo va avanzando hacia esa dirección. El mundo necesita descarbonizar. Los países desarrollados, que son los que más han aportado al calentamiento global, han tomado conciencia de que si no descarbonizan, el clima nos sigue pasando la factura y cada vez peor. ¿Y cómo funciona el hidrógeno verde para aquellos que no sepan en casa? El hidrógeno lo que hace es generar un combustible alternativo, sintético, verde. Es decir, usted lo que saca de esa planta es una nafta igual a la nafta del petróleo, pero nada más que producida sintéticamente con metodologías que no generan emisiones a la atmósfera. El hidrógeno es verde porque lo genera la separación de las moléculas del agua, la genera con energías renovables, con electricidad generada con renovables, y utiliza CO2 biogénico, es decir, CO2 producto de procesos donde se genera CO2 que no es de origen carbónico. ¿Cómo nos posicionaría esto a nivel, no sé, regional, América Latina? ¿Cómo nos dejaría Y nos está posicionando muy bien. El tema es que los países europeos se han dado cuenta que tienen sanciones, han fijado metas altas, le van a empezar a aplicar sanciones a quienes contaminan, entonces necesitan buscar alternativas. Está claro que no pueden satisfacer toda su necesidad de demanda porque es muy alta, porque son países altamente industrializados. El hidrógeno y los derivados básicamente están llamados a ser sustitutos en aquellos grandes consumos masivos, digamos, de energía, altos en demanda de energía. Y América Latina tiene todo para crecer en ese sentido, para ofrecer. Además, América Latina es la región del mundo que más aporta a la descarbonización del planeta. Y sin embargo es la que menos aporta a las emisiones, digamos, ¿no? Y tal vez la que más sufre las consecuencias del cambio climático también. Pero no solamente América Latina, también hay otros países donde se están buscando alternativas por parte de los países desarrollados. No es solamente Europa, también es Estados Unidos, con un proyecto diferente, porque más para su consumo interno, pero también están avanzando en el desarrollo del hidrógeno. Hoy es una tecnología aún cara, y por lo tanto los productos que todavía puedan salir de allí van a ser caros, y los países que lo puedan pagar obviamente son países desarrollados, por eso son los que están hoy mostrando su interés. Pero
yo creo que en el futuro, seguramente no, yo no voy a estar, pero nos vamos a dar cuenta de que quien puede producir hidrógeno en cantidades exportables es como haber encontrado un pozo de petróleo hace 100 años atrás. ¿Cuánta participación va a tener ANCAP? ANCAP está negociando su participación con el CO2 que aporta, pero es eso, lo que aporta por CO2. ¿Qué será, un 20, un 30%? Del CO2 que necesita la planta es más o menos un 30%. Del CO2 que requiere la planta de esa magnitud. El otro 70% lo va a adquirir en otras fuentes de biomasa la propia empresa. No en el proyecto total, ¿no? Estamos hablando del CO2 que necesita. Bien, le cambio de tema. Muchos nos sorprendimos el otro día con el aumento en el precio de los combustibles, más que nada en lo que fue el aumento del supergas. Exactamente, de 4 pesos. ¿A qué se debe? Bueno, ¿Por qué ese incremento? ¿Por qué tanto incremento? Primero, el supergas venía con un precio estable, no subiéndolo de septiembre, primero. ¿Por qué? Bueno, porque siempre se prioriza que es el combustible que más utilizan los hogares para cocinar, digamos. Y es bueno tener un precio controlado, digamos. Segundo, existe algo que ha avanzado mucho y de muy buena forma, que es el subsidio direccionado a los sectores que más lo necesitan. No nos olvidemos que cuando nosotros asumimos, con Paganini al frente del Ministerio, este gobierno, teníamos aproximadamente, ANCAP ponía 100 millones de dólares para subsidiar el supergas a toda la población. Inclusive había algunos que decían que le estábamos pagando con ese subsidio el calentamiento de una piscina en una casa en Punta del Este. Por decirle un ejemplo tonto, pero cierto. Esa es la realidad. Tenía un fuerte subsidio. Nos propusimos cambiar el subsidio, no quitarlo, sino cambiarlo. Es decir, ir corrigiendo aquellos sectores que no lo necesitan y llevarlo a aquellos sectores que sí lo necesitan. Hoy estamos hablando de que la tarjeta de Uruguay Social y de pensiones a la vejez y pasividades, aproximadamente 200.000 personas están utilizando el subsidio, que es el 50% del valor de la garrafa, una garrafa por mes, hasta 2 por mes. No sé si se entendió. Sí. Puedo sacar máximo 2, pero solamente lo podría hacer por 6 meses. Lo lógico es 1 por mes, que creo que es suficiente para cualquier hogar que no tenga un consumo excesivo. Sí, capaz que ahora llega el invierno y ahí aumenta más el ahí consumo, aumenta un poco más y por eso le permite sacar 2 por mes. Prefirieron aumentarlo ahora y no más cerca del invierno. Entonces, en realidad, el subsidio se ha corregido, entonces parecía que este era un momento donde se podíamos ajustar un poco más el supergas. De todas formas, estamos muy por debajo del precio de paridad de importación. Hoy estamos un 40% debajo del precio de paridad de importación. No es poca cosa. ANCAP más o menos paga 15 pesos por el kilo de gas aporta, de subsidio, digamos, a toda la población. No estamos hablando del subsidio del 50% en acuerdo con el MIDES. 15 pesos más o menos es el monto que estamos por debajo del precio de paridad de importación, aún habiendo corregido 4 pesos ahora. ¿Y cómo se evalúa esta decisión de todos los meses evaluar el tema del combustible? Nosotros lo evaluamos muy positivamente, es una muy buena pregunta. La evaluamos muy positivamente. Tiene un desgaste importante para quienes estamos al frente, digamos, porque todos los meses estamos viendo esperando y porque aparte hay una expectativa muy alta. Baja, no baja. Exacto, y empiezan inclusive ustedes mismos, los periodistas, que empiezan a requerir información de cómo viene 5 días antes. Va a subir, va a bajar, qué marca el PPI, qué está marcando. Cierto, nosotros tenemos un análisis día a día de que vamos viendo la tendencia. Pero es imposible saber hasta el último día, porque yo recuerdo que el aumento anterior el mantener el precio, bajar el precio el mes anterior me había tocado anunciarlo a mí. Y en este mes, que parecía que iba a estar igual, terminamos teniendo que subirlo, y entonces es muy inestable. Hoy los productores de petróleo del mundo están analizando la posibilidad de reducir la producción, con lo cual llevaría también a aumentar el precio. Y está muy inestable el mundo como para poder pensar eso. Nosotros evaluamos que es positivo, hemos transparentado la forma de fijación del precio de los combustibles. Hoy nadie puede discutir de que ANCAP no está siendo utilizada para recaudar. Está siendo al revés, utilizada para regular que los precios no aumenten tanto cuando tienen que aumentar. Nos ha tocado un mundo muy complicado en materia de energético y de combustibles, que nos hubiera gustado. Nos hubiera gustado anunciar bajas todos los meses, no tenga ninguna duda, pero somos tomadores de precios y tenemos que acostumbrarnos a eso. Llevar una tendencia a aumentar el consumo a nivel de energía eléctrica, ¿no? En los vehículos, bueno, como está pasando. Está aumentando. Es parte de la estrategia de la transición energética nuestra, ¿no? Claro. Que aumentemos cada vez más el uso de energía eléctrica, que es una energía que nosotros generamos.
y que podemos generar mucho más y que no tenemos límites y que sin duda además no contaminamos. ¿Cómo se evalúan los planes que están favoreciendo, ¿no? La utilización de transporte eléctrico, por ejemplo, en los taxis, en las aplicaciones de transporte? Bien, muy bien. La de taxi funcionó muy bien, se agotaron rápidamente. La de ómnibus hemos cambiado el fideicomiso y por lo tanto le hemos dado sustento legal que no tenía, no era ley, ahora es ley a partir de la ley de rendición de cuentas. El recambio de la flota va a tener que ser hacia vehículos eléctricos, por lo tanto creo que en los próximos años le hemos dejado al próximo gobierno una aceleración en la movilidad eléctrica, sobre todo en aquel sector que más contamina, que es el transporte público, y sean ómnibus o sean taxis o plataformas como Uber, por ejemplo. Claro. Bien. Nos gustaría ir más rápido, pero no somos un país que podemos pagar tantos subsidios, lamentablemente. Para ir cerrando esta nota, ¿deja el ministerio? Y bueno, en realidad mi idea primaria era que sí, ahora estoy evaluándolo, capaz que me tomo una licencia, que es la que tengo todavía bastante acumulada. ¿Para hacer campaña? Y sí, pero sí, en algún momento voy a irme, obviamente, ¿no? Pero no es una decisión que todavía la Va a acompañar a Tabaré Viera. Vamos a acompañar a Tabaré Viera, creemos que es el mejor candidato que tiene el Partido Colorado, creemos que a la coalición hay que dotarla de mucho vallismo. De hecho lo hemos hecho y de hecho a veces lo escucho al presidente y me entusiasma porque pensamos muy parecido en muchas cosas, así que creo que sí, que para dotar de vallismo a la coalición de gobierno hay que votar al vallismo y bueno, y el vallismo está en este sector. ¿Va a esperar que pasen las internas para irse del ministerio? Voy a esperar, en la medida que pueda, voy a esperar que pasen las internas. Después de las internas. Después de las internas. Bueno. Berry, muchas gracias. Gracias. Un placer recibirlo aquí en 8M. A ustedes. Que pase.